Desde las cárceles de Venezuela hasta las calles de ciudades en Estados Unidos, una organización criminal ha logrado expandirse con una velocidad y eficiencia alarmantes. Se trata del Tren de Aragua, un grupo que comenzó como una red de poder dentro de los sistemas penitenciarios venezolanos, y que ahora extiende su influencia por todo el continente. Informes recientes revelan su presencia en territorio estadounidense, marcando un nuevo capítulo en su peligrosa expansión transnacional. ¿Cómo es posible que una organización nacida en un entorno de caos y corrupción haya cruzado tantas fronteras? ¿Qué representa su llegada a Estados Unidos para la seguridad de sus comunidades y el control del crimen organizado? El Tren de Aragua no solo opera con brutalidad, sino también con una sofisticación que le ha permitido diversificar sus actividades criminales y adaptarse a los desafíos de cada región. Con operaciones que incluyen extorsión, tráfico de drogas y trata de personas, esta red se ha convertido en una amenaza latente para las comunidades más vulnerables, especialmente aquellas de origen migrante. Mientras se encienden las alertas en diferentes niveles, surge la pregunta más importante. ¿Están las autoridades preparadas para contener el avance de este imperio criminal? El Tren de Aragua tiene sus raíces en las cárceles venezolanas, específicamente en el Centro Penitenciario de Aragua. Durante los años de mayor crisis en el sistema penitenciario del país, este grupo emergió como una fuerza dominante, controlando no solo a los reclusos, sino también a las actividades dentro y fuera de las instalaciones. Su poder se basó en una mezcla de corrupción, violencia extrema y el vacío de autoridad que caracterizó a las prisiones venezolanas. En sus inicios, el Tren de Aragua utilizó su posición dentro de las cárceles para establecer redes de contrabando, tráfico de drogas y extorsión, no solo entre los presos, sino también hacia el exterior. Aprovechando la debilidad de las instituciones penitenciarias y la complicidad de funcionarios corruptos, consolidaron una estructura jerárquica que les permitió controlar actividades ilícitas de manera organizada. El alcance del Tren de Aragua no se limitó a las cárceles. Pronto comenzaron a operar en comunidades cercanas, extendiendo su control sobre zonas vulnerables y explotando las carencias de las autoridades locales. Este grupo criminal desarrolló un modelo operativo que combinaba la violencia directa con una estructura organizativa flexible, capaz de adaptarse a las necesidades de diferentes contextos. El declive económico y político de Venezuela proporcionó un terreno fértil para su expansión. A medida que millones de venezolanos emigraban buscando mejores condiciones de vida, el Tren de Aragua utilizó estos flujos migratorios como una oportunidad para infiltrarse en otros países de la región. Su presencia pronto se hizo evidente en Colombia, Perú, Chile y Brasil, donde comenzaron a replicar sus actividades criminales. La expansión del Tren de Aragua no fue improvisada. Este grupo implementó un modelo operativo que diversificaba sus actividades, desde el tráfico de drogas hasta la trata de personas, pasando por extorsiones y robos organizados. Su flexibilidad les permitió adaptarse rápidamente a las dinámicas criminales de cada región. En Colombia, su enfoque principal fue el control de rutas de narcotráfico y la explotación de migrantes venezolanos. En Perú y Chile, se enfocaron en la trata de personas y las extorsiones a comerciantes locales. En Brasil, su actividad se centró en alianzas estratégicas con grupos locales, incrementando su influencia en actividades como el contrabando de armas. A pesar de su crecimiento exponencial, el Tren de Aragua ha mantenido una estructura jerárquica definida, liderada por figuras clave que dirigen las operaciones desde la clandestinidad. Sin embargo, su modelo también permite una descentralización suficiente para que cada célula actúe con autonomía, adaptándose a las particularidades del territorio. Ha sido clave para su éxito. Les permite mantener un control general mientras minimizan los riesgos de ser desmantelados completamente por las autoridades de un solo país. El Tren de Aragua es ahora un actor transnacional con la capacidad de operar en múltiples países simultáneamente. Su expansión más reciente hacia Estados Unidos plantea nuevos desafíos. Las redes de tráfico humano y los flujos migratorios les han servido como un puente para establecerse en territorio estadounidense, especialmente en comunidades con alta concentración de migrantes venezolanos. Con su llegada a Estados Unidos, el Tren de Aragua ha demostrado que no se trata solo de un grupo criminal más, sino de una organización con aspiraciones de convertirse en un imperio delictivo que trasciende fronteras. Su capacidad para infiltrarse en nuevas regiones y replicar sus actividades criminales lo convierte en una amenaza sin precedentes en el continente.
El Tren de Aragua dio el salto hacia Estados Unidos aprovechando las rutas migratorias que surgieron como consecuencia de la crisis humanitaria en Venezuela. En este contexto, los miembros del grupo criminal utilizaron el éxodo masivo de ciudadanos como una herramienta para infiltrarse en nuevas comunidades. A través de redes de tráfico humano y alianzas con otros grupos delictivos, lograron cruzar múltiples fronteras hasta alcanzar suelo estadounidense. Una de las principales puertas de entrada fue la frontera sur de Estados Unidos, donde el Tren de Aragua encontró un terreno fértil para sus operaciones. En ciudades fronterizas como El Paso, San Diego y McAllen, miembros de la organización comenzaron a establecer contactos con grupos locales de tráfico de personas y drogas, consolidando su presencia inicial. Su llegada no fue inmediata ni evidente, sino el resultado de una estrategia gradual que priorizó la discreción y el encubrimiento. El grupo identificó las comunidades de migrantes venezolanos como el entorno ideal para asentarse y operar. Estas comunidades ofrecían un grado de anonimato y una población vulnerable a la explotación. Bajo la apariencia de pequeños negocios o actividades aparentemente legales, los miembros del Tren de Aragua comenzaron a extender sus redes, reclutando a otros migrantes y consolidando su base de operaciones. El primer paso fue establecer un control indirecto en estas comunidades a través de la intimidación. Desde amenazas hasta el cobro de extorsiones, el Tren de Aragua rápidamente dejó su marca en sectores específicos de ciudades como Miami, Houston y Nueva York, lugares con una notable presencia de migrantes venezolanos. Una vez asentados, los miembros del Tren de Aragua expandieron sus operaciones al tráfico de drogas, la extorsión y la explotación laboral y sexual. En el ámbito del narcotráfico, se enfocaron en la distribución de drogas sintéticas, aprovechando su conocimiento previo de las rutas internacionales y sus conexiones con otros grupos criminales. En el caso de la extorsión, el grupo empleó tácticas ya probadas en América Latina. Desde amenazas directas hasta mensajes enviados a través de redes sociales, las víctimas eran obligadas a pagar altas sumas de dinero para garantizar su seguridad o la de sus familias. Esto no solo afectó a migrantes venezolanos, sino también a otras comunidades latinas en Estados Unidos. Otro ámbito que destacó fue la explotación laboral y sexual. Usando su red de tráfico humano, el Tren de Aragua estableció sistemas de explotación en sectores como la construcción y el servicio doméstico, además de redes de prostitución que operaban bajo estrictas medidas de control e intimidación. Aunque el Tren de Aragua no ha logrado el control absoluto de vastas áreas en Estados Unidos, su presencia se ha detectado en regiones específicas. Ciudades como Miami, debido a su alta densidad de población venezolana, se han convertido en focos de actividad del grupo. Houston y Dallas, con sus crecientes comunidades latinas, también han registrado operaciones asociadas a la organización. En estos lugares, las autoridades han identificado patrones de actividad que coinciden con los métodos utilizados por el Tren de Aragua en otros países. Sin embargo, la naturaleza descentralizada de su estructura dificulta las investigaciones y los esfuerzos por desmantelar sus redes. La llegada del Tren de Aragua a Estados Unidos marca una etapa crítica en su expansión transnacional. Con la capacidad de operar en múltiples niveles y adaptarse a entornos complejos, este grupo representa una amenaza que no puede ser subestimada. El Tren de Aragua opera con una combinación de tácticas brutales y estrategias sofisticadas que le han permitido consolidar su control en diversos territorios. Una de sus principales herramientas es el uso de la intimidación y la violencia extrema. Desde ejecuciones públicas hasta amenazas directas contra familias enteras, el grupo se asegura de que sus mensajes sean recibidos con claridad y eficacia. En Estados Unidos, esta táctica ha sido adaptada para garantizar un bajo perfil. En lugar de actos de violencia pública, recurren a amenazas privadas y ataques dirigidos, manteniendo un equilibrio entre la intimidación y el anonimato para evitar la atención de las autoridades. Uno de los métodos más efectivos del Tren de Aragua es la extorsión transnacional, en la que aprovechan redes sociales y aplicaciones de mensajería para comunicarse con sus víctimas. Utilizan información obtenida a través de contactos locales o redes de tráfico humano para identificar objetivos y exigir pagos bajo amenaza de daño físico o represalias contra familiares. Estas tácticas no solo son difíciles de rastrear, sino que también les permiten operar con eficacia desde cualquier ubicación, adaptándose a las características del entorno digital en el que se encuentran. Para mantener un perfil bajo, el Tren de Aragua emplea estrategias de infiltración y encubrimiento.
Sus miembros se mezclan con comunidades migrantes y operan bajo la fachada de negocios legales, como restaurantes, servicios de transporte o pequeñas empresas. Este camuflaje les permite establecer bases de operaciones sin despertar sospechas inmediatas. Además, el grupo utiliza intermediarios para realizar transacciones, reduciendo el riesgo de exposición directa. Estos intermediarios, a menudo personas con pocos recursos, son reclutados mediante coerción o promesas económicas, creando una capa adicional de protección para los líderes del grupo. El conjunto de estas tácticas convierte al Tren de Aragua en una organización versátil y peligrosa, capaz de adaptarse rápidamente a los desafíos de cada territorio en el que opera. La llegada del Tren de Aragua a Estados Unidos supone un desafío significativo para la seguridad nacional. Acostumbradas a enfrentar cárteles internacionales y pandillas locales, las fuerzas del orden se enfrentan ahora a un grupo que combina tácticas carcelarias con operaciones sofisticadas. Su capacidad de operar en las sombras, infiltrarse en comunidades vulnerables y diversificar sus actividades delictivas complica la labor de las autoridades. Las comunidades migrantes, especialmente las venezolanas, están entre las más afectadas. Además de ser blanco de extorsión y explotación, estas comunidades enfrentan el estigma asociado con las actividades del grupo criminal, dificultando su integración y generando tensiones con otras poblaciones locales. El Tren de Aragua también está creando vínculos con organizaciones criminales ya establecidas en Estados Unidos. Estas alianzas amplían su alcance, permitiéndoles acceder a redes más grandes y recursos más sofisticados, lo que aumenta la complejidad del problema. La expansión del Tren de Aragua hacia Estados Unidos evidencia el alcance de esta organización, que ha trascendido sus raíces carcelarias para convertirse en una amenaza transnacional. Su presencia plantea preguntas cruciales. ¿Hasta dónde pueden llegar sus operaciones? ¿Qué tan preparadas están las autoridades para enfrentarlos en un territorio con múltiples desafíos de seguridad? A medida que el Tren de Aragua amplía su influencia, la urgencia de desarrollar estrategias coordinadas para detener su avance se hace más evidente. ¿Podrá este grupo ser frenado antes de que consolide su poder en suelo estadounidense, o se convertirá en un actor permanente dentro del escenario criminal internacional?